Españoleando desde Radio Casa de España que nos atiendas a esta entrevista. Bueno, en principio, David, ¿cuánto tiempo llevas? Bueno, primero, ¿dónde eres? ¿Eres español? ¿De qué parte de España? Bueno, soy vallisoletano y bueno, como vallisoletano, pero como digo en mi Facebook, soy mitad castellano y mitad Yorkshire ya. Vine a estudiar a Reino Unido en 1998 con el programa de Erasmus. Sí. Y básicamente ya me gustó, ya había venido antes a Reino Unido en mis vacaciones veraniegas durante el verano académico en España, y me venía a Londres a trabajar de lo que fuera, o sea que yo ya sabía lo que venía, y cuando vine de Erasmus ya mi mujer, que también es vallisoletana, y yo decidimos quedarnos aquí. Las oportunidades laborales eran mejores y bueno, en un principio nos quedamos aquí por unos cuantos años, y luego ya hemos tenido hijos y demás, con lo cual ya la familia está aquí y ya se hace muy difícil, una vez que estás establecido profesionalmente, el volver a España. Sí, no, la verdad es que un poco nos pasa todo lo mismo, David. Unos por unas circunstancias, otros por otras, otros por amor, otros por trabajo, otros por estudios. Pero al final no sé qué tiene que cuando viajamos fuera o visitamos otro país que no es el nuestro, al final, por un montón de razones, mucho de nosotros decidimos, obviamente, quedarnos en esos países y hacernos un poco mitad de cada lugar, porque al final uno no pierde la identidad de donde es, y siempre, como decía el dicho español, no, la cabra siempre tira al monte, y aunque nosotros queremos ir a nuestras ciudades, pero bueno, al final hacemos la vida ahí. Actualmente, bueno, estás casado, me decías. ¿Cuántos hijos tienes, David? Tengo dos hijos, un hijo, David, que tiene 11 años, 12 años recién cumplidos, y Lola, que va a hacer 9 ahora. Estupendo, entonces ya los tienes dos hijos, sí. casi suficientes ya. Suficientes y casi criados, como decía aquel, ¿no? Por lo menos Sí, gracias a Dios. Sí. Bueno, David, ¿te dedicas a temas de comunicación o a temas de gestión, o cuál era tu...? A ver, yo vine a Reino Unido como Erasmus a estudiar, y luego me reenganché otros 2 años en la universidad, y en España había acabado 2 diplomaturas en dirección comercial y en comercio internacional y lenguas aplicadas, y aquí en Reino Unido acabé la licenciatura de dirección de empresas y la licenciatura en la Escuela de Informática de dirección de sistemas empresariales. Entonces, tengo un poco de todo. Luego, a la hora de la verdad, a la hora de trabajar, en mi primer trabajo fuera ya cualificado fue como ingeniero informático, pero a los 2 años entré a trabajar en el Ministerio de Sanidad en el desarrollo de los hospitales con modelo de Hospital Fundación en Reino Unido, que era un modelo que querían copiar de España, del Hospital Fundación de Alcorcón, y yo inicialmente entré para hacer un documento comparativo de los sistemas, pero luego ya me quedé, y luego ya seguí en el Ministerio de Sanidad en diferentes áreas no relacionadas necesariamente con comparaciones de sistemas internacionales, y he trabajado desde desarrollo de políticas de los diferentes gobiernos a otras áreas como dirección de proyectos, y los últimos 6-7 años he estado trabajando más en finance, en finanzas y en contabilidad. Acabé una titulación profesional, ACCA, en contabilidad hace el año pasado, y básicamente ahora mismo en febrero me salí del Ministerio de Sanidad, y ahora mismo estoy trabajando como contable para una empresa aquí en el norte de Reino Unido, pero con un ojo mirando siempre más hacia el sector público, porque creo que es un área que me llena más, el trabajar para el sector público. El único problema es que, como no estoy especializado en nada específicamente, tengo un poco de comunicación, tengo un poco de informática, tengo un poco de contabilidad, de dirección de proyectos. Pues entonces muchas veces es más difícil de lo que debería ser el encontrar un trabajo que te llene, porque muchas veces no quieres meterte solo en una especialidad. Y yo nunca lo he hecho. Yo prefiero ir pinchando de todo y seguir aprendiendo y mejorando mis habilidades. Y además que eres bien joven, que todavía te queda ahí un buen camino, ¿no? De aprendizaje y de trabajo, ¿no? Bueno, bien joven, tengo pelo largo, pero eso no quiere decir que sea muy joven. Que hay mucha gente que me comenta lo de la juventud, y yo pienso, probablemente tenemos los mismos años o una diferencia de 2 o 3. No, yo ya tengo 42 años, con lo cual estoy lejos ya de los 20 y tantos. No, pero todavía, que yo considero joven. Todavía yo siempre digo que hasta los 100 estamos jóvenes. Ya a partir de 101 ya estamos un poco más mayores. Bueno, sí. Por llevar el yo en el optimismo. aspecto de la edad soy más pesimista. Bueno. Estupendo. Oye, David,
Tú en la zona donde vives, bueno, vives en Edimburgo, tengo entendido, perdona un poco así mi geografía, vives en Leeds, me decías, ¿no? Vivo en Leeds, que es a medio camino entre Londres y Edimburgo. Edimburgo es el consulado al que represento, que es el consulado norte. Hay dos consulados en Reino Unido. Uno es Londres, que ocupa todo el sur de Reino Unido, a partir más o menos de 50 kilómetros de donde yo vivo, para abajo. A partir de Sheffield para abajo es sur. Y luego el resto pertenecemos a Edimburgo. Por desgracia, hace unos años teníamos otro consulado en Manchester, y Manchester pilla a 45 minutos de Leeds. Ajá, y se cerró, que nos venía mucho mejor. Pero bueno, yo estoy en Leeds, en el norte de Reino Unido. ¿Y qué tal es esa zona para nuestros oyentes que nos escuchan? Porque también nos escuchan desde España, incluso desde ahí del Reino Unido. ¿Qué tal es esa zona para encontrar trabajo, vivir o formar una familia, digo, para gente española que... Bueno, básicamente la mayoría de la gente que viene al Reino Unido normalmente duran poco tiempo, por motivos culturales, por motivos de diferencias de que no encuentran lo que tenían en España. Entonces se les hace difícil a mucha gente adaptarse. En cuanto a parejas, lo normal es que se vuelvan, porque a uno de los dos de la pareja que no le guste esto, en 2 o 3 años levantan el vuelo y se vuelven para España, o se vuelven a otro país que culturalmente sea más próximo. Pero es una zona agradable, es una zona en los 70-80 era una zona muy industrial y que sufrió mucho con los recortes hacia la minería de Margaret Thatcher, porque era una zona muy minera, pero es una zona muy bonita, es una zona que tiene 3 parques nacionales en menos de 100 kilómetros de radio. Entonces es una zona bastante espectacular en cuanto a paisajes y luego, por ejemplo, Leeds es la capital de Yorkshire. Y Leeds es una ciudad que es el segundo centro financiero de Reino Unido, justo después de Londres. Es el segundo centro legal de Reino Unido. Hubo una temporada a finales de los 90 que era la zona de Europa con mayor crecimiento económico, por encima de la Sorbona en París. Entonces es una zona en la que en los últimos años se ha invertido mucho dinero y hay muchos trabajos de calidad. Entonces es una zona agradable para moverte a vivir. Lo que pasa que es como todo. Creo que hay que tratar de encontrar el balance y hay que tratar de encontrar lo positivo en los países a los que nos movemos, porque mucha gente es muy negativa y hay muchas veces que pierden la noción de todo lo que tiene alrededor simplemente por tener una negatividad y una aproximación diferente a la nueva cultura y que no es la más ventajosa para su futuro. Pero bueno, tengo que decir que el último año y medio, y creo que vamos a hablar de ello en un rato, creo que sí que ha cambiado un pelín la percepción acerca de vivir en Reino Unido de los ciudadanos europeos. Creo que, y esto viene a partir del Brexit, creo que de cierta manera hay mucha gente que se está viendo, mucha gente que se está volviendo, mucha gente que ha estado viviendo aquí muchos años y que de repente han visto las posibilidades de moverse de país, y cuando estaban aquí muy cómodos, de repente se han visto un poco empujados a mirar otras opciones. Claro, fíjate que, ahora vamos a hablar de ese tema. David Casarejos es un español, como estamos diciendo, que reside allí en Leeds y que desde hace prácticamente un año, desde el mes de septiembre, se postuló y se presentó una candidatura al Consejo de Residentes, que muchos de nuestros rezoyentes ya saben, que porque hemos hablado mucho de ello, y él es el presidente del Consejo de Residentes ahora mismo en Reino Unido, porque solo hay un Consejo de Residentes, el de la zona norte. Londres no conformó consejo, y aparte también también es consejero general de la ciudadanía española en el exterior, representando a Reino Unido. En este caso, y ahí entramos en este tema, ahora hay una movida impresionante, ¿no?, para todos los españoles. Creo que son cerca de 90 o 100.000 españoles los que vivís en Reino Unido, más o menos, David. Creo que legalmente los que están registrados, creo que anda más cerca de los 135, creo. 135.000, con 90.000 en Londres, y luego hay núcleos grandes como Edimburgo, Bristol, Manchester y Leeds, que tienen más de unos 7.000 más o menos cada uno. Entonces, estamos hablando de unos 135.000, pero la verdad es que estando tan cerca de España, todos conocemos muchos amigos que se han venido a Reino Unido a trabajar una temporada, y
Y esta gente nunca se registra. Claro. Entonces, el número real, los consulados hablan de mínimo el doble. Yo creo que probablemente se multiplique por 3 o por 4 el número de españoles, porque ahora mismo se está viendo, como he dicho, una vuelta masiva. Pero hace año y medio, 2 años, la verdad es que yo, por ejemplo, cuando llegué a Leeds no había españoles, yo no se oía español por la calle, y en los últimos años se ha visto grupos de españoles, clubes de españoles de música, etcétera, etcétera, que son indicativos de que claro, la comunidad ha crecido. Sí, yo por los datos que tengo, sí es verdad que en los últimos años Reino Unido junto con Alemania ha sido un gran acogedor de españoles desde la época de la crisis, que salían fuera. México también ha acogido países latinoamericanos, pero en este caso, no sé si por cercanía o por no sé por qué condición, han preferido irse, en este caso, a Reino Unido o Alemania, que han sido los dos países que más juventud, digamos, o gente joven, bien preparada, ha salido para fuera de nuestras fronteras de España. Y sí es cierto que se ha incrementado exponencialmente muchísimo más que en otros países. Es decir, México, por ejemplo, siempre ha tenido más o menos una misma línea, ha ido incrementando, pero muy poquito. Por ejemplo, del 15 al 16 el censo, obviamente siempre de matrícula consular, que es donde podemos tomar esos datos, porque claro, todo aquel español que no esté registrado es muy difícil tener el control de ellos en cualquier país. Bueno, pues aproximadamente ha crecido en 3.000 y pico de personas del 15 al 16, o sea, son muy pocas, son muchas, pero no es tanto el número, ¿no? Pero en cambio en Reino Unido sí es verdad que han sido a veces en un año los registros entre 10 y 20.000 en los últimos años, de más. Entonces, no sé por qué, mi pregunta es, y no sé si tú la sabes, ¿por qué los españoles eligen Reino Unido? ¿Por la cercanía? Porque ahí tenemos un hándicap, que es el idioma, obviamente. Tú sabes que en México hablamos español, sí, y es más fácil que... Sí, pero hay un cúmulo de factores que yo veo muy claros. Lo primero es la cercanía. Y la cercanía también es uno de los temas que a lo mejor impide o hace que sean mucho más vagos a la hora de registrarse en los consulados, porque a fin y a cabo, si tienen un problema de salud o un problema de lo que sea, están a 60 euros de distancia de sus padres. O sea, es muy fácil volverte y cambiar aires desde el Reino Unido. Yo creo que el segundo tema, aparte de la cercanía, es el idioma, y es el sistema educativo español. Desde que yo empecé, yo soy del 75, en mi clase yo aprendí inglés. El primer idioma era inglés y luego podías aprender o francés o alemán. Mis hermanas son 4 años de diferencia, pero dieron francés. Yo creo que somos una generación que hemos aprendido inglés. Bueno, lo hemos aprendido mal, pero sí, era el idioma que se trataba de aprender y de enseñar en las escuelas. Entonces yo creo que eso es otro de las razones por las que la gente viene aquí. Una tercera es porque todo el mundo conoce gente que ha venido una temporada a Reino Unido, y Reino Unido es un país bastante interesante culturalmente, y en el que incluso aunque vengas solo un año y medio, 2 años, se pueden aprender puedes tener muchas experiencias, y el mercado laboral ayuda a que vengas a probar aquí. Este es un país ideal para hacer experimentos y venirte una temporadita para ver cómo es lo de vivir sin tus padres. Yo, por ejemplo, la primera vez que viví fuera de casa de mis padres fue viniendo a Reino Unido. Y Reino Unido te lo permite porque tienes un mercado laboral tan vasto y tan gigantesco, que hay mucho trabajo básico. Y hay mucho trabajo que los alquileres no son tan caros, a no ser que vivas en Londres. Entonces, es muy fácil intentar vivir en Reino Unido, encontrar algún trabajo que te permita pagar las facturas. Entonces yo creo que estos son los cuatro factores. Y luego que también yo creo que evidentemente los medios de comunicación ayudan. Cuando el 30% de las series que te ves son británicas y otro 40% son americanas, estamos tirando a un patrón muy anglosajón de cultural, y todos ya celebramos Halloween y sí. Entonces, bueno, hay un montón de factores que ayudan a que la gente se decida por venir a este país. Fíjate que estaba consultando, mientras nos dabas la explicación, en total hay cerca como de 80.000, el último censo del CERA, que sabes que es el censo electoral residentes ausentes, sí. Para poder votar en los 2 consulados, en el de Londres y concretamente en el de Edimburgo, de 1991, y 66.000 en el de Londres. Vuelvo a insistir, esto es el censo electoral al 1 de
de enero del 2017, que es el año que estamos, que se entiende son los datos del 16. Pero bueno,